Cuando presentamos la función de autocorrelación, no hablamos mucho sobre sus propiedades y no lo hicimos porque primero teníamos que entender la relación entre la función de autocorrelación y la condición de estacionariedad. Y ahora que entendemos eso, podemos entrar en el detalle y conversar un poco sobre las propiedades de la función de autocorrelación de procesos estocásticos estacionarios en el sentido amplio. Entonces estamos asumiendo de que tenemos un proceso x de t cuya función de autocorrelación puede ser escrita como una función de una variable, donde este tau representa la diferencia entre los instantes de observación de dos variables del proceso. Y supuesto entonces explícito, x de t es un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio. La primera propiedad que podemos mencionar es la potencia del proceso, y en estricto rigor es la potencia media del proceso. Y cuando uno habla de la potencia de un proceso, realmente está hablando de cuál es el valor esperado de x al cuadrado de t, el proceso al cuadrado en función del tiempo, y esto no es otra cosa que Rx evaluado en cero, evaluado dos veces, observado dos veces en el mismo instante. Así que la función de autocorrelación del proceso, evaluada en cero, da la potencia media del proceso. Y aquí lo que estamos realmente asumiendo en el hecho de que hablamos de potencia es que tenemos un proceso que es visto como una fuente de voltaje, por ejemplo, que entrega un voltaje que varía como proceso estocástico, y tenemos una resistencia R de 1 ohm. Y esa resistencia de 1 ohm es a través de la cual se disipa esta potencia, es decir, aquí implícitamente estamos aplicando potencia a través de una resistencia de un solo ohm. La segunda propiedad que podemos mencionar es la propiedad de simetría. Y esta propiedad en realidad es bien simple, dice que la función de autocorrelación del proceso es igual a la función de autocorrelación de menos tau, es decir, es una función par. Rx de tau, la función de autocorrelación, es una función par. Y además, por lo mismo, podemos decir que es una función par y real. Otra propiedad que podemos mencionar sobre procesos estocásticos es la propiedad del máximo. El máximo. El valor máximo de la función de autocorrelación
siempre es la autocorrelación del proceso en cero. Esa siempre es mayor que cualquier otro valor absoluto que pueda tomar la función de autocorrelación. Y en el fondo, esto es una forma muy compacta de decir que ningún par de muestras del proceso estocástico están más correlacionadas entre sí que una muestra consigo misma. Si yo observo el proceso dos veces en el mismo instante, la muestra obviamente es la misma, es idéntica, y esa es la máxima correlación que se va a encontrar. Y finalmente, lo que quiero mencionar como cuarta propiedad es dar una pequeña interpretación gráfica de la correlación temporal. Y para eso voy a volver un poquito atrás a esta figura de acá. La voy a copiar y me la voy a llevar a la hoja actual. Y la voy a pegar aquí. Con eso basta el espacio. Y vamos a hacer dos gráficos aquí abajo, uno acá y uno acá, que nos van a ayudar a interpretar qué es lo que es esta correlación temporal del proceso. Vamos a hacer acá un eje de ordenadas y un eje de abscisas. Ahí sí. Voy a duplicar estos ejes y los voy a pegar acá. Y ahora vamos a conectar todos estos instantes de tiempo en ambos. Y aquí lo que tenemos es la variable tau. Aquí tenemos el instante, el tiempo del proceso. Entonces, lo que vamos a graficar aquí abajo es la función de autocorrelación de un proceso que tiene estas características. Y aquí vamos a dibujar la función de autocorrelación de un proceso que tiene estas características. Y vamos a ver qué es lo que resulta. Entonces vamos a poner aquí en ambos lados, vamos a poner un Rx de tau. Lo que observamos acá es que luego de tomar la primera muestra, el proceso creció, decreció, volvió a crecer, tomó un valor muy grande, decreció de nuevo, subió, bajó, varió muchísimo. Por lo tanto, la correlación entre estos dos fue baja. Ahora, si muestreáramos acá, por ejemplo, la correlación todavía sería más alta. Muestreáramos un poquito más allá, más baja. Y así con el pasar de esta diferencia de tiempo, esa correlación se va perdiendo. Y eso lo voy a graficar arbitrariamente como una correlación que parte en algún valor grande y puede ir
bajando y eventualmente ir evolucionando hacia valores positivos, hacia valores negativos. Y como ya habíamos establecido que un proceso, que la función de autocorrelación es simétrica, podemos dibujar acá simétricamente algo así como eso. Y en este instante de acá, entonces, donde tau vale t2 menos t1, tenemos algún valor de autocorrelación que podríamos indicar de que es negativo arbitrariamente en este ejemplo. Es algún valor negativo de autocorrelación, pero lo importante es ver cómo esta autocorrelación es la máxima que se observa, el Rx de 0, y a su vez va perdiéndose autocorrelación en la medida que pasa el tiempo. Entonces podemos notar acá que este aquí es la propiedad del máximo. Y también tenemos a la vista la propiedad de simetría. Hagamos exactamente el mismo ejercicio ahora para este lado derecho de la figura. Y lo que vamos a observar es que estas dos muestras todavía se parecen bastante. De hecho, podríamos decir que se parecen en términos de correlación, como lo sería una muestra tomada por acá. ¿Sí? Es decir, donde tal vez una muestra tomada acá tiene aún una correlación relativamente alta, exactamente esa misma correlación alta la podríamos observar acá en T1 menos T2. Por lo tanto, podemos inferir que desde ese mismo valor máximo, la correlación evoluciona mucho más lentamente con tau, y por la misma propiedad de simetría podemos asumir de que la correlación también cae lento hacia valores negativos. Y acá entonces medimos la correlación y es claramente un valor mucho más alto, pese a que acá tenemos exactamente el mismo tau, que es T2 menos T1. Y por último, tenemos la propiedad de potencia, donde si hacemos acá una línea de segmentos, podemos mostrar de que el proceso tiene la misma potencia en ambos casos, igual potencia. Estas son las distintas propiedades de la función de autocorrelación que hemos estado discutiendo, vistas gráficamente, interpretadas gráficamente a partir de este ejemplo corriente que tenemos de un proceso que, claro, gráficamente no es estacionario porque tiene estadísticas que varían en el tiempo, pero estamos simplemente ahora usando como si fueran dos procesos distintos para comparar gráficamente esas propiedades.